Me alegra mucho. Bueno, uno de los padres que ya está conectadito. ¿Me ayuda con la oración, porfa? O uno de los religiosos también, o una de las secretarias, cualquiera. O si no hay quien, pues la hago yo, no pasa nada. Lo importante es que... Yo tengo aquí la oración de Santo Tomás. Perfecto, maravilloso. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de nuestra inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad en que hemos nacido, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la nuestra e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a dar comienzo. Muy juiciosos, vamos a trabajar en forma. Ya sabemos que nuestra actividad la repartimos pues como en 3 espacios. Esos 3 espacios los repartimos en la parte inicial, que es la presentación que yo hago. Luego nos vamos, ya todos ustedes saben que están repartidos en unas salas. El jueves nos quedamos con Jessica y con algunos de los participantes que no estaban, que no aparecían en sala hasta que se hizo la prueba, se repartieron y bueno, ya creo que ninguno tiene inconveniente con ir a trabajar en sala. Entonces, bueno, vamos a disponernos rápidamente para empezar nuestra actividad del día de hoy. Voy a buscar la presentación para disponerme a compartirla. Todos estos... Martica, buenas tardes. Señora. Señora. Por favor, las demás personas, ¿sí están escuchando todos? Sí. Entonces puedes salir y volver a ingresar, por favor. Yo voy a ir buscando la presentación que vamos a compartir. Mientras terminan de llegar los demás compañeros. ¿Cuántas personas? 16 conectadas y creo que tenemos un grupo de 24, si no estoy mal. Bueno, denme un campito, por favor. Yo cierro por acá otras páginas que tengo abiertas y no las necesito en estos momentos. Ustedes me dicen si ya estoy compartiendo pantalla, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Correcto. Sí. Perfecto. Entonces, como tenemos una actividad
donde se les va a compartir a ustedes un material que tiene que ver con los órganos de participación parroquial. Quisiera yo que miráramos nosotros un poco de una vez lo que tiene que ver con la parte de la verificación de las licencias ministeriales de los sacerdotes. Un aspecto muy importante porque a veces se encuentra uno con que hay sacerdotes que están en parroquias haciendo celebración de sacramentos, y esto suele darse más que todo con los matrimonios. Y algunos sacerdotes no cuentan con las licencias ministeriales o no se les hace la debida verificación que tengan esas licencias. Yo sí les pedí a ustedes y les dije que por favor en nuestros encuentros tengamos a mano el Código de Derecho Canónico para que ustedes me ayuden con la lectura de los cánones que necesitemos, por favor. Sí les había dicho, pero si no les había dicho, entonces por favor. Digo hace 5 minutos. Ustedes van a ser a todos. Mis lectores escogidos, por favor, porque yo no puedo dictarles, darles las explicaciones, leer el Código de Derecho Canónico. Entonces, todos vamos a trabajar aquí de la mano. Ustedes me ayudan, nos ayudamos todos. Bueno, entonces, acá el canon 903 del Código de Derecho Canónico nos dice a nosotros que existe la obligación de presentar la licencia cuando pues el sacerdote no corresponde a una parroquia. Sin embargo, pues acá pienso que los religiosos y sacerdotes también, sin necesidad también de hacer la lectura del canon, pueden abrir sus micrófonos y me ayudan con los aportes que quieran realizar, porque qué más que la experiencia del día a día que viven en sus parroquias. Entonces ese canon 903 nos refiere que un sacerdote puede ser admitido a celebrar la Eucaristía aunque no sea conocido por el párroco de la iglesia, si presenta las cartas de recomendación de su ordinario o superior. Este superior, pues aquí es cuando estamos hablando nosotros de que es un sacerdote de una comunidad religiosa. Entonces acá es cuando el párroco, el representante legal de la parroquia, puede juzgar si la persona o el sacerdote puede, está impedido o no está impedido para celebrar como tal ese sacramento. Como les digo, más que todo esto se da en la celebración del sacramento del matrimonio, aunque también en los bautizos se suele dar, ¿no? Que por amistad un párroco se traslade de una parroquia a otra a hacer la celebración de un bautismo. Sí, generalmente los menores por amistad con sus padres. ¿Quién hace la lectura de ese canon 903, por favor? Doctora, quiero hacerle una pregunta para mi saber. Tengo una confusión. Ahí dice el C, me imagino que es canon 903 del C&C. ¿El C&C no es el catecismo de la Iglesia Católica? Código de Derecho Canónico. Oh, ok. ¿Y en qué idioma está o cómo es? ¿El C&C qué significa? Pues Código de Derecho Canónico. Codes Iudis Canonicis. Oh, muchísimas gracias. Quería saber el idioma. Muy gentil, padre. Gracias. Gracias, padre. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién procede a dar la lectura? Con gusto, doctora. Canon 903. Aunque el rector de las iglesias no le conozca, admítase a celebrar al sacerdote con tal de que presente carta comendaticia de su ordinario o superior, dada al menos en el año, o pueda juzgarse prudentemente
que nada le impide celebrar. O sea que acá esto nos está dando la claridad que tiene que ser renovada de manera permanente. Cuando hablamos de esa renovación permanente, entonces significa que una para el 2026, otra para el 2027 y así sucesivamente, él tiene que irla llevando cada año. Si él colabora con una parroquia de manera permanente, pues yo asumo y considero que se le debe exigir como tal esa renovación de esa licencia, y esa licencia renovada debe estar en su expediente u hoja de vida, porque en la parroquia tiene que reposar la hoja de vida de ese sacerdote que está colaborando en la parroquia. Bueno, tenemos luego que el canon 392, parágrafo 2, nos habla a nosotros de la verificación de las facultades ministeriales. Entonces, vea que ese canon se refiere a que el obispo debe vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente en la celebración de los sacramentos. Y me dice acá que esta vigilancia no solamente debe ser ejercida por el obispo, sino también por los párrocos, quienes deben actuar con prudencia y diligencia pastoral. Claro, en las parroquias no es simplemente que el sacerdote llegue y vaya a hacer una celebración como tal. Es una gran responsabilidad la que tiene el párroco como representante legal de a quién le va a permitir llevar a cabo las celebraciones en su parroquia. Y precisamente esa verificación de facultades o no, porque todos los errores u omisiones que se cometan van a estar, él es el que tiene que entrar a responder por lo que ocurra. Si tenemos nosotros unas celebraciones que se dan con unas facultades ministeriales que no existen, entonces esto es responsabilidad del sacerdote, del representante legal. O sea, siempre cuando nosotros tenemos un representante legal en una institución, él es el que tiene que velar porque se cumpla todo lo que establece la ley. Y tenemos nosotros acá que el Código de Derecho Canónico establece unos requisitos, unos procedimientos en el canon 392, parágrafo 2, y quien debe velar por esto en su parroquia es el sacerdote, aquel que ha sido nombrado a través de un acto administrativo y aquel que está registrado en el documento de representación legal. Entonces él es al quien le compete y a quien le corresponde verificar esas facultades. Alguien que nos lea, por favor, ese canon 392, parágrafo 2. Sí, yo, doctora. Por favor. Ha de vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del ministerio de la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales, el culto de Dios y de los santos y la administración de los bienes. Vean ustedes que aquí repasamos, recordamos y aprendemos. Porque pues estos son cánones que ustedes en el seminario tuvieron que haber visto. De pronto para las secretarias no son tan conocidos estos cánones, pero miren que vinieron a aprender, entonces están aprendiendo precisamente. Y pues de aquí en adelante, ojalá tengan esa cultura de la lectura del Código de Derecho Canónico. Vea que uno tiene mucho por aprender de todo lo que está establecido en el Código de Derecho Canónico, y hay muchos documentos adicionales de los cuales uno va aprendiendo. Jessica, tú les enviaste a ellos el documento que yo te compartí el jueves. Jessica.
el de la corrección, el manual de corrección de partidas, ¿ya les llegó a ustedes? Sí, profesora. Sí, doctora, estaba en el WhatsApp. Ok, perfecto. Porque ese documento lo vamos a trabajar bastante y cuando tengamos las prácticas, él es el que les va a servir. Cuando nosotros tengamos como tal, vamos a hacer mucho como tallercito, porque es que de la práctica es que se aprende, no solamente de venir aquí a sentarnos a leer, sino de la casuística, es de donde nosotros aprendemos muchísimo. Entonces, toda esa parte notarial de las parroquias, así es como se aprende. Lo digo porque en las vicarías, así es que nosotros trabajamos lo que tiene que ver con las secretarias y de esos talleres, es que ellas aprenden muchísimo a poner en práctica precisamente todos estos requisitos y todos estos documentos como tal. Bueno, entonces, ¿qué me dicen con respecto a los sacerdotes de otras diócesis o jurisdicción? Entonces dice, se debe proceder conforme lo señalan los siguientes cánones que indican que se debe verificar con la diócesis a la cual pertenece el sacerdote y con el superior legítimo. Canon 678, parágrafo 1 y Canon 271. Regulan el ejercicio del ministerio fuera de la propia diócesis y la necesidad de contar con autorización legítima. O sea, no significa que no se pueda, como tal, llevar a cabo el ejercicio del ministerio cuando no se está dentro de la propia diócesis. Precisamente, para eso se establece también que hay unos requisitos y que el sacerdote puede ser admitido por el ordinario del lugar de esa nueva jurisdicción cuando sale de su diócesis. Hagamos lectura, por favor, de esos del canon 678, parágrafo 1 y del canon 271. 678, parágrafo 1. Los religiosos están sujetos a la potestad de los obispos, a quienes han de seguir con piadosa sumisión y respeto, en aquello que se refiere a la cura de las almas, al ejercicio público del culto divino y a otras obras de apostolado. ¿Qué nos dice el 271, por favor? Yo lo puedo leer si quieren. Claro que sí. El 270, bueno, tiene tres numeritos. Tres parágrafos. 3 parágrafos, perdón. ¿Cuál leo? ¿Todo? Leámoslo todo. Todo. Entonces dice, el parágrafo 1 dice, fuera del caso de verdadera necesidad de la propia iglesia particular, el obispo diocesano no ha de denegar la licencia de traslado a otro lugar a los clérigos que él sepa están dispuestos y considere idóneos para acudir a regiones que sufren grave escasez de clero para desempeñar en ellas el ministerio sagrado, pero provea para que, mediante acuerdo escrito con el obispo diocesano del lugar a donde irán, se determinen los derechos y deberes de esos clérigos. Parágrafo 2. El obispo diocesano puede conceder a sus clérigos licencia para trasladarse a otra iglesia particular por un tiempo determinado, que puede renovarse sucesivamente de manera, sin embargo, que esos clérigos sigan incardinados en la propia iglesia particular y al regresar tengan todos los derechos que les corresponderían si se hubieran dedicado en ella al ministerio sagrado. Parágrafo 3. El clérigo que pasa legítimamente a otra iglesia particular, quedando incardinado a su propia iglesia, puede ser llamado con justa causa por su propio obispo diocesano, con tal de que se observen los acuerdos convenidos con el otro obispo y la equidad natural.
Igualmente, y cumpliendo las mismas condiciones, el obispo diocesano de la otra iglesia particular puede denegar con justa causa a ese clérigo la licencia de seguir permaneciendo en su propio territorio. Ok, bueno, suelen presentarse muchos casos de estos donde los sacerdotes pueden ir de una diócesis a otra como en préstamo. El obispo les permite que vayan de pronto cuando vienen a estudiar a Bogotá. Entonces ellos salen de su diócesis, vienen a estudiar y ellos son asignados a una parroquia para que ellos realicen como tal este encargo. No sé si tenemos acá en nuestro grupo de estudiantes algún sacerdote que se encuentre en esa situación, que haya salido de su diócesis y se haya estado en préstamo en otra, o alguno que haya salido, que se haya excardinado y que se haya incardinado en otra diócesis, que nos cuente por favor ya en la praxis cómo se presenta esta situación. Es que me parece importante que conozcamos cómo es la praxis. ¿Yo puedo participar? ¿Conoces un caso de esos? Sí, señora, porque Perfecto. Mira que, doctora, y me cae como anillo al dedo, porque mire que yo siempre he querido, siempre he querido poder traer de Colombia algún sacerdote, pero no tengo ni idea por dónde empezar. O sea, hasta ahora sé que tiene que pedir permiso a la diócesis, porque en mi parroquia aquí en San Francisco de Asís, como les conté, hay muchas feligreses y son 12 misas el domingo, u 11 u 12. Y muchas veces, sobre todo cuando... San Francisco, perdóname, Martica, San Francisco de Asís, ¿de dónde? En Frisco, Texas. Oh, sí, gracias. Y sobre todo para cuando es la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, porque pues la población mexicana es bastante alta, tienen que traer un padre de allá para que haga la novena y se queda 2 semanas. Yo he querido hacer eso con algún padre en Colombia, sobre todo ahorita que es el jubileo por los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, poder hacer eso. Entonces, pues, algo nuevo que aprendí hoy. Muchas gracias. Pero claro que en ese caso, esto es más, lo veo yo como una invitación, y no estamos hablando acá de excardinación y de incardinación. Aquí estamos hablando más como... sí, de un permiso, porque estamos hablando de 2 semanas. Tú estás diciendo que es por 2 semanas. Sí. Entonces, esto es como cuando se da la licencia para trasladarse de una parroquia a otra, para ir a casar a una pareja, simplemente para proveerles ese sacramento del matrimonio. Lo veo yo de esa manera. Y entonces, ¿qué significa excardinar e incardinar? ¿No es ahí lo mismo? ¿Es dependiendo de la situación que se utiliza el término? Carlos Eduardo, que está levantando la mano, por favor, siento que aquí viene la persona que me va a dar una manita. Buenas tardes para todos. Profe, bueno, yo les comparto algo respecto al procedimiento. Por ejemplo, aquí en la diócesis de Pereira, lo que usted decía, claro, hay un proceso cuando viene otro padre y lo que hacemos es un convenio entre iglesias hermanas. Entonces, el convenio, porque igual canónicamente se habla precisamente que los obispos lo pueden hacer. Entonces, aquí en la diócesis, pues lo primero que tenemos es, cuando es entre iglesias hermanas, la presentación del sacerdote por parte del obispo de la diócesis que lo va a prestar.
Se revisan obviamente sus facultades, el tiempo de ordenación, que sus licencias estén al día, la afiliación a la seguridad social, si por ejemplo es un sacerdote diocesano que esté haciendo los aportes al mutuo auxilio, y se dejan las condiciones para el convenio. Entonces decimos, listo, llegó acá a la diócesis, se va a asignar a X parroquia. Si en esa diócesis tienen instituto, entonces en el convenio se deja por escrito que la parroquia hace los aportes a X cuenta para el seguro y para el mutuo auxilio, que la diócesis garantiza el emolumento, y también se deja allí los deberes para con esta iglesia y se respetan los deberes que él tiene con su iglesia de origen. Entonces acá se dice, pues debe de asistir, debe capacitarse, pero también debe ir a su diócesis, por ejemplo, a retiros o a lo que el obispo lo convoque. Ya para el tema de incardinación o excardinación, pues de todas maneras el derecho considera un tiempo prudente. Si no estoy mal, se hablan de 5 años. Pues de 5 años, entonces, por ejemplo, acá en la diócesis se entra, el padre debe de hacer la solicitud, o sea, debe de hacerla. Ya aquí en Consejo Presbiteral analizan la situación, ya miran, le dan el consejo al obispo, ya el obispo toma la decisión si lo incardina o no. Pero doctora, usted nos puede aclarar más, porque ya después, no recuerdo si hay un tiempo en el que el sacerdote ya ese tiempo le pesa para su incardinación. Padre Julián Mogollón, señor. Buenas tardes a todos. Hola, padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Bueno, con respecto a lo que hemos estado tratando sobre la incardinación y la excardinación, el Código de Derecho Canónico, en los numerales 265 a 272, nos habla todo sobre este tema. Por ejemplo, el 265 dice... Los cánones. Los cánones, sí. De los cánones del 265 al 272. Todo sobre el tema de la incardinación y excardinación. Sería bueno leerlos y tenerlos presentes, sí, porque nos hace la referencia cuando estás incardinado, qué pasa cuando sales de tu diócesis y demás. No sé si me lo permite para leerlos. Son cortos, pero me parece muy bien. Muy concreto. El 265 dice: es necesario que todo clérigo esté incardinado en una iglesia particular o en una prelatura personal, o en un instituto de vida consagrada o en una sociedad que goce de esta facultad. De modo que de ninguna manera se admitan los clérigos acéfalos o vagos, es decir, sacerdotes sin cabeza, llamarlo en términos como eclesiológicos. 266 dice: por la recepción del diaconado, uno se hace clérigo y queda incardinado en una iglesia particular o en una prelatura personal o cuyo servicio fue promovido. Es decir, desde la ordenación diaconal ya te incardinas a esa iglesia particular. Parágrafo 2. El miembro profeso con votos perpetuos de un instituto religioso o incorporado definitivamente a una sociedad de clérigos de vida apostólica, al recibir el diaconado queda incardinado como clérigo de ese instituto. El parágrafo 3 dice: por la recepción del diaconado, miembro de un instituto secular se incardina en la iglesia particular para cuyo servicio ha sido promovido, a no ser que por concesión de la sede apostólica se incardine en el mismo instituto. El 267 dice algo que estamos tratando, dice: para que un clérigo ya incardinado se incardine válidamente en otra iglesia particular, debe obtener de su obispo diocesano letras de excardinación por él suscritas, e igualmente las letras de incardinación suscritas por el obispo diocesano de la iglesia particular a la que desea incardinarse. Se excardina y incardinan inmediatamente. La excardinación concedida de este modo no produce efecto si no se ha conseguido la incardinación de otra iglesia particular. El 268 dice: el clérigo que se haya trasladado legítimamente de la propia a otra iglesia particular queda incardinado esta en virtud del mismo derecho después de haber transcurrido un quinquenio. Se manifiesta por escrito ese deseo tanto al obispo diocesano de la iglesia que lo acogió como a su propio obispo
diocesano, y ninguno de los dos se le ha comunicado por escrito su negativa, dentro del plazo de 4 meses a partir del momento en que recibieron la petición. Gracias, padre. ¿Nos quedaba un parágrafo en ese artículo, en ese canon, perdón? Sí, señor, el parágrafo 2. Terminémoslo, por favor. El clérigo que se incardina a un instituto o sociedad conforme a la norma del canon 266, parágrafo 2, queda excardinado de su propia iglesia particular por la admisión perpetua o definitiva en el instituto de vida consagrada o en la sociedad de vida apostólica. El 269 dice que no debe proceder el obispo para una incardinación, cuándo se puede concederse lícitamente una excardinación, para el canon 270, y ya hasta el 272. Listo, padre Julián, muchísimas gracias. Entonces aquí ya tenemos un poco más de claridad con respecto a la incardinación y la excardinación. ¿En qué momento se dan y cuáles son los plazos, los tiempos? Y vean que ahí tiene que estar esto articulado entre los dos obispos. Uno donde va a salir el sacerdote y el otro donde va a ingresar como tal. Esto no se produce simplemente porque quiera un obispo, sino que tiene que haber una articulación entre los dos ordinarios del lugar, porque se están afectando como tal dos territorios. Entonces se tiene que contar con la autorización de estos dos ordinarios del lugar. Bueno, ahora, yo quisiera aportar también, ¿me escuchan? Claro que sí, estamos escuchando. En la iglesia también hay, como dicen los cánones que mencionó el padre, están las sociedades de vida apostólica. Yo pertenezco a una sociedad de vida apostólica, o sea, no pertenezco a una iglesia particular, sino a una institución de carácter pontificio, o sea, a nivel mundial. Yo trabajé en África, trabajé en México, ahorita trabajé en Perú, en Colombia, ahorita estoy en Colombia, trabajé en Brasil y voy transversalmente a todas las iglesias particulares porque tengo una autoridad que se llama Superior General y ellos son los que entran en convenio con los ordinarios de las diócesis con cierto número de sacerdotes, cierto número de laicos o lo que sea. Y claro que al entrar yo a una iglesia particular, como es el caso ahora del Vicariato Apostólico de Leticia, obviamente entro a través del señor obispo y estoy comprometido a cumplir también la normativa del vicariato, pero sin vías a una incardinación ni nada por el estilo, sino yo sigo perteneciendo a una sociedad de vida apostólica que el día de mañana puede enviarme a Estados Unidos o a Japón, donde quiera que estamos nosotros, ¿no? Okay. Solamente había una prelatura personal que no cumple con toda esta normativa, que eran los legionarios de Cristo, Era una prelatura personal del Papa, y ellos no necesitaban permiso a través del obispo, porque ellos pertenecían directamente al Papa, pero esa ya se las quitaron. Se las quitó el Papa Francisco, ¿no? Hoy día ya no tienen ese privilegio. Ok. Se lo retiró ese privilegio. Sí, por el escándalo que tuvieron. Ellos eran prelatura personal del Papa. Ok, perfecto. Entonces ellos entraban directamente a las iglesias particulares sin los protocolos que dice el derecho canónico. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por esa aclaración. Vea que va aprendiendo uno cada día más cositas. Bueno, entonces continuemos. Bueno. Miremos ahora lo que nos establecen acá con respecto a la administración válida y lícita de los sacramentos, conforme lo establece el canon 846 en su parágrafo primero. Entonces me dicen a mí que los sacramentos deben celebrarse conforme a los libros litúrgicos aprobados y a las normas
de la Iglesia. Canon 1333 establece que las penas canónicas pueden limitar o prohibir el ejercicio del ministerio sacerdotal y por ello la verificación evita permitir celebraciones por ministros impedidos. Claro, eso es precisamente lo que tienen que hacer todas las parroquias para que no se vayan a tener esos hierros como tal, donde hayan sacerdotes que no tengan las facultades y que no puedan llevar a cabo la celebración de los sacramentos y que sean unos sacramentos como tal, que sean inválidos. Entonces, por eso es importante y por eso insisto yo en esa responsabilidad que tienen los representantes legales, porque es que ahí estamos hablando de la representación legal de esa persona jurídica, porque todas las parroquias estamos hablando que son personas jurídicas legalmente constituidas. Si ustedes miran, esas representaciones legales tienen unos números que se llaman los NIT, y esos NIT son los que identifican a cada persona jurídica y que las hacen independientes las unas de las otras. Y ahí es donde tenemos nosotros como tal, pues efectivamente, que son diferentes representantes y son nombrados por el ordinario del lugar para cada parroquia. Ahí yo les hablaba a ustedes la semana pasada y les decía que no hay una corresponsabilidad entre las parroquias y que podemos estar hablando nosotros de una diócesis, pero que la diócesis es totalmente independiente de cada una de las parroquias. ¿Y qué es lo que la hace independiente? Pues que es una persona jurídica que tiene unas obligaciones y tiene unos derechos y que es constituida como tal. Tenemos nosotros que se constituye como una persona jurídica con un nombre, con unos bienes, con una porción de territorio, con alguien que la representa. Entonces ahí tenemos nosotros pues obviamente lo que hace diferente a esas personas jurídicas. Y mire que las personas jurídicas de la iglesia no solamente las parroquias, entonces tenemos nosotros comunidades religiosas, tenemos nosotros lo que son los seminarios, tenemos esas comunidades religiosas masculinas, femeninas. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta que son personas jurídicas independientes. Yo les he explicado a ustedes y les decía que a veces se pretende demandar en el derecho civil las personas jurídicas canónicas y pretendiendo precisamente que haya una dependencia entre la diócesis o entre la arquidiócesis y sus parroquias, y esto no debe ser así, porque cada institución eclesiástica tiene unos derechos y tiene unas obligaciones y tiene un patrimonio independiente. Entonces, por eso es por lo que debe velar la iglesia precisamente para que no se mire como una sola persona jurídica, porque no corresponde realmente. También les decía yo a ustedes que eso es algo que está establecido en el concordato, el respeto de la Iglesia Católica para el Estado y del Estado para la Iglesia Católica. Si es claro eso que yo les he dicho a ustedes tanto con respecto a la independencia de la diócesis y sus parroquias. Bueno, también aquí quisiera aportar un poquito de, teológicamente hablando, la iglesia católica, vamos a decir, no es la suma de todas las diócesis, sino cada diócesis es la iglesia en sí misma, con su obispo, su clero y su grey. Entonces, sí, hay la comunión de todos los obispos, ¿verdad? Y el punto de unión, pues, es el Santo Padre, el Papa. Entonces, cada iglesia también es la iglesia, dentro de la iglesia católica, cada iglesia es autónoma porque tiene en sí misma la plenitud, pues, ¿no? Es la iglesia misma.
jurídicamente es independiente la una de la otra. Y jurídicamente cada una tiene unos derechos y tiene unas obligaciones que han adquirido. ¿Y dónde está establecido esto? Como les digo yo, en la representación legal que tiene cada uno. ¿Qué las hace independientes? Las hace independientes su nombre y su patrimonio. Ese patrimonio que tiene en cuanto a unos bienes materiales, en cuanto a la parte económica, en cuanto a que yo estoy acá al frente de ustedes y estoy viendo acá cada uno de los recuadros, donde veo al padre Jimmy, al padre Juano, veo al padre Julián, veo al padre Faber. Entonces cada uno está representando una persona jurídica independiente, no es la misma. Eso mismo es lo que me muestra a mí la representación legal, que son personas diferentes. Entonces, para que eso lo tengamos nosotros muy en cuenta en lo que tiene que ver cuando estamos precisamente en esa parte de la administración de esas personas jurídicas. Lo mismo si está aquí, por decir algo, el representante legal de un seminario, de una congregación religiosa. Entonces, todos independientes. Por ejemplo, veo yo aquí a Ángela, que Ángela es la secretaria de una de las parroquias. Cada una de las personas que está acá está representando pues una persona jurídica independiente para la cual presta sus servicios. ¿Claro? Bueno, entonces creo que no hemos leído el canon 1333. ¿Nos ayuda alguna persona con la lectura de ese canon? La suspensión que solo puede afectar a los clérigos prohíbe, primero, todos o algunos de los actos de la potestad de orden. Segundo, todos o algunos de los actos de la potestad de régimen. Tercero, el ejercicio de todos o de algunos derechos o funciones inherentes a un oficio. Segundo, en la ley o en el precepto se puede establecer que después de la sentencia condenatoria o declaratoria no pueda el que ha sufrido suspensión realizar válidamente actos de régimen. Ok, ¿y cómo se realizan como tal esos actos? Esos actos de suspensión se realizan a través de actos administrativos. Ese acto administrativo como tal es el que se dicta y establece esa suspensión. Pero es un documento, yo les explicaba a ustedes la semana pasada que esos actos administrativos son unos decretos y que todo decreto tiene una parte motiva y tiene una parte resolutiva. Para yo llegar a la resolución de un decreto, pues yo tengo que darle un soporte jurídico y decir, se está solicitando tal acto y se está pidiendo esto y esto. Para la solicitud se están aportando estos documentos, entonces se está dando este soporte. Yo he analizado, he revisado todos los documentos y llego a la conclusión que ¿puedo conceder lo que me están pidiendo o no puedo conceder lo que me están pidiendo? Y doy las razones por qué. Entonces es donde viene la parte resolutiva. Yo digo, ¿accedo o no accedo? Eso lo vamos a ver claramente cuando entremos nosotros a mirar lo que tiene que ver con esos actos administrativos a través de los cuales hacemos las correcciones de las partidas. ¿Es procedente o no es procedente hacer la corrección de la partida? Porque también, como les decía yo a ustedes la semana pasada, si nosotros no vamos a hacer la corrección de una partida, lo más lógico es que también emitamos un decreto negando, porque es que un decreto no es solamente para contestar positivamente, el decreto también es para contestar negativamente y explicarle a la persona por qué no le vamos a conceder lo que la persona nos está solicitando. Entonces, para que tengamos claro ese aspecto. Bueno, entonces, miren ustedes que
la verificación de las licencias ministeriales es porque hay una finalidad pastoral, y esa finalidad pastoral está aquí definida en 3 numerales. Entonces, el primero nos dice que es para garantizar la licitud y la validez de las celebraciones. Vean ustedes que esa licitud y esa validez, por ejemplo, para la celebración del matrimonio, sí que es supremamente importante. Ese sacramento tiene que ser totalmente válido por la repercusión que trae en las personas, la repercusión que trae, pues precisamente en la condición, también si ya la pareja tiene hijos, si hay de por medio un embarazo, todo ese tipo de consideraciones son las que se deben tener. Entonces, mire que luego viene una segunda que nos dice a nosotros que también esa finalidad es la de proteger a los fieles de casos de suplantación o falsedad, y por consiguiente también no validez del sacramento. Aquí se me fue un error de digitación. Repito, segundo, proteger a los fieles de casos de suplantación o falsedad y por consiguiente no validez del sacramento. Entonces, vea que pues eso sí es gravísimo, donde las parejas se casen y pues sea un sacramento que legalmente no sea válido. Vea que eso son muchas las implicaciones, porque cuando hablamos nosotros del matrimonio católico, también vamos nosotros a mirar lo que tiene que ver con la parte civil, de acuerdo al concordato. El acuerdo que hay es el efecto que causa el matrimonio católico en la parte civil, en la parte de los bienes, en la conformación de la sociedad conyugal, en esa pareja pues que contrae su matrimonio. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo conocí un caso, pues ahorita que usted habla de eso, de una suplantación o falsedad, pues de unos amigos que pues después de una larga convivencia, pues sin estar en el sacramento, ellos tomaron la decisión de casarse. Y resulta que el padre, pues el supuesto padre que los casó, no había sido ordenado y tenía unas licencias falsas. Eso fue una situación triste. Ellos están como en ese proceso de, yo no sé si el término es como una sanación en raíz del sacramento. Sanación. Entonces están en ese, pero sí, eso ocurre con frecuencia, además porque esta persona, pues supuestamente, pues él celebraba en la parroquia donde conocieron al padre, pero fue después como de 1 año y medio que se dieron cuenta que no estaba ordenado, que había falsificado los documentos y todo. ¿Y por qué se dieron cuenta ellos? Porque en la diócesis el obispo hicieron unas investigaciones y después de 1 año y medio que él estuvo como celebrando en una parroquia y todo eso, fue que ya y con todo ese proceso pues ya concluyeron que él no estaba ordenado en la Iglesia Católica. Vea lo delicado de esta situación, ¿no? De no hacer los cotejos que corresponden en el momento oportuno y haber permitido pues que el sacerdote llevara a cabo, el supuesto sacerdote llevara a cabo esta celebración. Y miren ustedes el daño que se causa, porque se causa el daño a una familia. ¿Cuánto tiempo llevaban ya de casados? No, ellos llevaban 14 años conviviendo pues juntos y tomaron la decisión pues de casarse y organizar pues, y igual ellos se casaron, pues la iglesia sí es, pues la parroquia, fueron a la parroquia donde ellos les corresponde, hicieron todos los documentos, pero no sabían que no era el párroco pues de la parroquia, era otra persona que venía a celebrar ahí con frecuencia y no sabían que él no estaba ordenado pues legalmente en la iglesia, ¿no? Había falsificado incluso los documentos y todo eso. Fue una situación compleja. ¿Y ya con hijos?
No, ellos no, pues no tienen, no, sin hijos. Y pues están en ese proceso, igual ellos pues están juntos y el párroco les ha acompañado ahí un poco, pero pues les dijeron que tenían que hacer ese proceso, igual el señor pues muy enojado, porque pues es como la confianza pues que tenían allí y todo eso, ha sido un proceso como de acompañar a esas personas también. Sí, y responsable, para ellos responsable, ¿quién? Pues la iglesia. Ellos inmediatamente culpan a la iglesia de esta situación que se les ha presentado, pero bueno, lo importante es eso, que la iglesia los acompañe y que la iglesia como tal les ayude a hacer la sanación de raíz y pues obviamente si ellos quieren estar juntos, seguramente que van a lograr salir avantes de esta situación. Bueno. Profe, incluso, perdón la interrupción, incluso en el caso también de que, bueno, en este caso, en el caso que comparte el compañero, es un caso de un ministro pues no ordenado, ¿no? Un sacerdote no ordenado, pero incluso también qué importante es en el tema de las delegaciones, ¿no? De un ministro válidamente ordenado, pero igual también a la hora de celebrar un sacramento como el del matrimonio en otra jurisdicción eclesiástica, la importancia de la delegación. También sí. Conocí pues un caso de ese tipo y pues también hay que acudir a esa sanación de raíz del sacramento, ¿no? Es que todos esos procedimientos son supremamente importantes y a veces se pensaría que no, que eso no tiene importancia, pero la parte documental es supremamente importante y lo que no está escrito no vale. O sea, uno es, no, eso no tiene ningún problema, eso no pasa absolutamente nada, pero no, hay unos soportes que son pues valiosísimos y que no se puede prescindir de ellos. No se puede aplicar el folclorismo en las parroquias y los padres no pueden hacerlo, no pueden, o sea, hay que darle la importancia que corresponde, porque eso trae unas consecuencias que son graves y que afectan mucho a las parejas y a las familias. Padre Julián, adelante. En esa misma línea de lo que estamos hablando, creo que también es importante la comunicación, y parto un poco también con los ordinarios del lugar, con los obispos. El tema de la comunicación es importante, el saber quién llega a la diócesis, quién se presentó, cuándo hubo cambio, por ejemplo, de religiosos en la diócesis, o vino alguien de otra diócesis, comunicarlo al clero, porque a veces por desconocimiento podemos caer de pronto en estas realidades que estamos hablando, o también darnos cuenta de que esto no es expresado usted ahorita, no es folclore. Llega alguien y ya uno enseguida le cree porque le dijo, ¿no? Y hoy en día ya no eso es por palabras, sino muéstrenos las credenciales y a veces por no decirle al obispo, por pasar las cosas más rápido, se queda uno callado y después el problema que uno ocasiona o se mete también involucrando a muchos por evitar de pronto los procesos adecuados que se deben llevar. Entonces creo que la comunicación de todo es importante para lograr que se eviten todo este tipo de dificultades y que hagan daño también a los fieles, ¿no? Sí, padre, lo que pasa es que también hay unas personas que tienen, como se dice por ahí, una labia, que eso convencen facilito. Entonces, los padres les creen muy fácilmente y después, cuando ya se dan cuenta, han cometido una equivocación muy grande al no pedir esas licencias ministeriales y ya han pasado muchísimas cosas, se han dejado avanzar muchísimo. Muchas gracias por su aporte. Bueno, según entendí yo, él sí tenía sus documentos, nada más que eran falsos. Entonces es otra cosa, ¿no? Esa es como la materia y la forma del sacramento como tal.
Entonces, si yo tengo mis licencias, pero puede ser que sean falsas. Pues ahí viene quizá otro paso, ¿no? Investigar un poquito más quién es ese sacerdote en el momento que llega a la diócesis nueva, ¿no? Porque tiene que venir de algún lado y hay que preguntar de dónde viene, ¿verdad? Y también hacer la diligencia, ir a preguntar a ese otro obispo. Porque, pues, en este caso, según entendí, pues él sí tenía sus licencias, su ordenación, pero eran falsos. Sí, no es solamente recibir los documentos, sino confirmarlos, porque la confirmación de los documentos, eso es fundamental. Llamar a la diócesis y cerciorarse que los documentos se hayan sido emitidos legítimamente, porque es que eso es como, por decir algo, aquellas personas que necesitan mostrar como tal que hicieron unos cursos de trabajos en altura y van y los sacan por allá y son unos certificados que no son legales. Entonces, por eso también, eso lo vamos a ver cuando hablemos nosotros de los contratos de obra civil, que a veces no se revisa y también se tienen muchos inconvenientes en ese sentido por no revisar los documentos, por no exigir las pólizas, y después cuando le llega a pasar algo a algún trabajador de un contratista, ahí hay una responsabilidad civil solidaria. Y no es que haya mala fe, sino que de todas formas a veces hay es un poquito de descuido, porque no se hacen las consultas pertinentes. Bueno, avancemos y miremos ahora un poquito cuáles son las exigencias para los padrinos para la celebración de los sacramentos. Esto sí ya aquí compete y exige más del conocimiento ya a las secretarias, que son las que manejan la parte documental. Entonces, miren que acá miramos nosotros lo que son los padrinos para la celebración de los sacramentos. Entonces nos dicen a nosotros que en cuanto al bautismo se aplican los cánones 849 a 878, que son las normas generales sobre el bautismo. Acá se mira una parte especial que es la parte de los padrinos del bautismo, que está contemplado en los cánones 872 a 874. Me dice acá que en cuanto a los requisitos canónicos para los padrinos, de esto nos habla el canon 874 en su parágrafo primero, y que para ser admitido como padrino o madrina se requiere, primero, ser designado por el bautizando, sus padres o quienes hagan sus veces. 2. Tener mínimo 16 años, salvo dispensa por causa justa. 3. Ser católico, haber recibido bautismo, confirmación y Eucaristía. 4. Llevar una vida congruente con la fe y la misión que va a asumir. 5. No estar afectado por pena canónica. 6. No ser el padre o la madre del bautizando. Sí, claro, no puede ser el mismo padrino o el papá o la mamá. Por estos días me consultaba una persona y me decía que era que quería cambiarle. Esta sí es una pregunta para los padres que están acá tomando el diplomado. ¿Puedo yo cambiarle el padrino a mi hijo o a mi hija? ¿Puedo hacer ese cambio? Después de que ya se ha hecho como tal el bautizo, ¿se puede cambiar a los padrinos o no? ¿Alguno de los padres que me diga, ¿se puede o no se puede? Nunca lo he hecho y no creo que se pueda. Padre Julián, ¿qué opina? Yo como que devolvería la pregunta, ¿será que puedo cambiar de papá con la partida de bautismo? Creo que la elección es una elección seria, sin embargo la gente lo interpreta como un acto social, que cogen cualquiera, el mejor amigo, y nos equivocamos a la hora de la elección y después vienen los arrepentimientos. No, porque al final tú lo elegiste y el que te va a acompañar en la fe y el que te va a ayudar. Conocí una vez un caso así,
La señora se peleó con la comadre y no iba a hablar nunca más en su vida y me pidió, padre, ¿puedo cambiar los padrinos? Le dije, no, doña, ya usted los eligió, usted pensó muy bien y a esos son los que vamos. Ya se llevó a cabo la celebración del sacramento. A mí lo que me sucedió en una de mis parroquias fue que quería cambiar el papá, la mamá, ¿verdad? Dice, es que yo ya estoy con otro y mi hijo no sabe que el otro no es su papá y que va a venir un día y se va a dar cuenta que él no es el papá. Pues no se puede, usted lo eligió y... Además que es un delito, ¿no? Pretender hacer aquello de que voy a cambiar al papá. Y ahí viene esto, hablamos nosotros de un registro civil donde puede que se haya presentado de entrada una falsedad, y eso en lo civil es un delito que involucra como tal ya la parte penal y una responsabilidad de las personas que llevaron a cabo ese delito. Entonces tiene que... si se conoce como tal de ese delito, tiene que ser denunciado por la persona que conozca el delito. En este caso, la parroquia tendría que denunciarlo. Padre Francisco, adelante. Buenas noches para todos. Sí, no perder la dimensión de la parte de testigo. Si fueron testigos en este momento, los segundos que quieran inscribir ya no fueron testigos de ese momento de fe que hubo allí en el momento en que se celebró el sacramento. Entonces, no se debe, debido, por ejemplo, que alguien diga, no, es que tengo una rabieta, o cámbiame esa vieja, que no la quiero ahí. No, ya, lo escrito está. Además, por la dimensión del momento especial, de que presenció y fueron testigos de ese momento del sacramento. Gracias, profe. Claro, fue quien lo presenció, exactamente, padre. Padre Julián, señor. Bueno, aquí vamos un poco al plano según lo que nos prescribe el derecho, pero yo voy un poco a la pregunta, digamos, en lo práctico o en lo administrativo. Ejemplo, que usted se le acerquen a solicitar una corrección de partida y esa corrección de partida usted dice, no, es que el padrino era tal. O sea, quiero que cambie el padrino porque este no era el padrino sino este. Pero un poco la pregunta. O la aporte, ¿por qué? Es fácil de descubrir que el papá o la mamá o el error del nombre por los registros, por los documentos que sustentan dicha petición, pero ¿cómo tú darte cuenta de que realmente el cambio que te están solicitando en los padrinos es correcto y que realmente no fueron estos sino otros testigos y demás? Yo creo que en la parte allí como práctica está como lo complejo allí, uno dice no son padrinos, son los que tú elegiste, pero después que te diga no, lo voy a cambiar, solicite la corrección a ti, como te consta de que el cambio sí es real o te están engañando, ¿no? No, pero pasa que asumo yo que de hecho cuando se va a llevar a cabo ese bautizo se tiene que aportar la copia de las cédulas de los padrinos, eso no es así sí, más. Es correcto, pero por ejemplo usted vaya y luego dice solicito la corrección porque de este padrino, es este padrino ahora. ¿Usted cómo le corrobora que este fue el padrino? No, pero yo pienso que eso inmediatamente es para que sea negado. Capricho. Pero ¿cómo constarlo y prueba? Porque usted, papá, mamá y abuelos y todo tiene la manera de corroborarlo civilmente. Pero un padrino que fue testigo... Por eso, pero en el bautismo también hay como un expediente, entonces tiene que estar la copia de la cédula precisamente de los padrinos. Ángela, han pasado 10 años. No tiene nada que ver, pero yo inmediatamente yo lo negaría de plano esa corrección. Ángela, señora. Profe, pues en ese caso lo que tú dices es muy cierto. Nosotros pedimos unos papeles básicos que son los que se llena la boleta de bautizo, y esa boleta de bautizo tiene un borrador. Son totalmente idénticas ambas. El despacho parroquial se queda con la original y se le entrega el borrador a los papás. Entonces ahí eso se llena con los papeles que ellos presentan al inicio, y pues no sé, en la diócesis nuestra tiene una parte donde dice
firma de papá o de mamá, del tutor legal del menor, y uno la diligencia y ellos tienen que firmar que todo lo que colocamos ahí esté de acuerdo con lo que ellos presentan. Entonces, en mi caso, nosotros lo que hacemos es, nos quedamos con copia de registro civil, con la boleta original, y detrás del registro civil tomamos copia de las cédulas de los padrinos para constatar todo esto, pero sí, el documento inicial es esa boleta de bautizo que se diligencia y que ellos firman. Yo por lo menos estuve en una vicaría donde el vicario no era partidario de guardar los soportes que se anexaban precisamente para la celebración de los sacramentos. Yo pensaba totalmente diferente, porque pues, esos soportes precisamente son los que a nosotros nos pueden defender respecto de alguna corrección que sea inviable. Paulina. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ya. Sí. Bueno, también quería aportar algo, es que la idea también es como se unificaran como los criterios. Es muy importante que, por ejemplo, lo que tú especificabas ahí, el tema de los padrinos, nosotros nos damos cuenta cuando nosotros realizamos la catequesis prebautismal precisamente para papás y padrinos de los niños que se están preparando para de los niños que se van a bautizar. Ahí como que en el esquema o lo que uno vaya a dar, nos hemos dado cuenta que hay padrinos que no son confirmados, inclusive en algún momento llegamos a descubrir que era un padrino y madrina que no eran católicos, entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Entonces sí era como importante unificar esos criterios a todas las parroquias de todas las diócesis, porque sí nos hemos dado cuenta, no solamente en una parroquia, digamos, hacemos como ese ejercicio de la catequesis, damos la catequesis en otras parroquias y de diferentes diócesis y nos hemos dado cuenta. Entonces, y lo mismo también, no entiendo, digamos, yo me pregunto por qué los ritos, si es un único, el rito del sacramento del bautismo, no, muchos sacerdotes omiten uno o dos signos, no entiendo por qué. No sé cuál sería la finalidad, si en el rito como tal está estipulado cómo se debe hacer. No entiendo por qué hay muchos sacerdotes que no, pues que omiten unos signos. Por ejemplo, como el efetá y la vestidura blanca, por lo general también. Entonces sí, o sea, son completos, son 7 signos del sacramento del bautismo, pero a veces hacen solamente 5, a veces hacen 6, entonces queda uno como que no hay como esa unificación de criterios que sería importante en todas las diócesis y en todas las parroquias. Gracias por el aporte. Bueno, yo en algún momento consideré que quien debería legislar todos esos aspectos para que hubiera una unificación era la conferencia episcopal, pero uno de los obispos desde la conferencia episcopal me dijo que no, que ellos no estaban, que su misión no era legislar, que ellos tenían otra misión totalmente diferente, porque yo sí decía eso, yo decía, pero ¿cómo así que nosotros, claro, nosotros tendríamos una praxis más unificada si se legislara desde la conferencia, pero me decían, no, es que esa no es nuestra misión, nosotros no estamos para eso, para estar legislando, porque yo decía, por ejemplo, a nivel de los tribunales, todos los tribunales tienen una praxis totalmente diferente y exigen cosas diferentes y dicen, no, pues que aquí nosotros no actuamos de esa manera. Entonces yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no establecer cómo se llevan los procesos? ¿Cuántos son los testigos? Como unos modelos específicos que pudieran aplicarse. O sea, digo yo, como en nuestro caso los abogados, el Código Civil, que sí establece muchos aspectos importantes, que se aplica, al ser aplicados, nos permite tener unificación de criterios, pero no... En el derecho canónico no contamos con eso. Entonces, sí tenemos algunos aspectos que establece la conferencia, pero no de manera absoluta. Entonces, ahí sí, nada que hacerle. Bueno, nada más para aportar, no olvidemos que cada obispo también es autónomo, ¿no? Él puede tener
también la legislación propia. Ajá, sí. Y también hay que distinguir entre elementos esenciales y elementos opcionales del mismo rito, ¿verdad? Lo que preguntaba ahí Paulina. O sea, hay unos elementos que sí son esenciales y hay otros que pueden ser opcionales, ¿no? Que si no son muchos los bautizados, yo he llegado a bautizar 150, entonces es mucho tiempo, es muy difícil, ¿no? Para decir el nombre cada uno de ellos, de 150 y luego hay que ver qué es esencial y qué no, ¿verdad? ¿Qué no es esencial en el bautismo, por ejemplo? Pues el signo del éfeta o la vestidura blanca, o cositas de esas, ¿no? Pero los óleos es esencial y el agua, obviamente las palabras también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces, me dicen acá que, bueno, ya miramos acá el canon 874, parágrafo 1, que el 874, parágrafo 2, un bautizado no católico puede actuar únicamente como testigo del bautismo junto a un padrino católico. Entonces, vea que ahí sí está la presencia de un bautizado no católico. Tenemos, por ejemplo, acá los padrinos para la celebración de los sacramentos, a donde se aplican los cánones 879 a 896, que son las normas sobre la confirmación. Y acá me dicen en los cánones 892 y 893 los requisitos del padrino de confirmación. Entonces dicen que es conveniente que el confirmando tenga padrino y que el padrino debe cumplir unos requisitos que están establecidos en el canon 874, que es donde miramos nosotros lo que son los padrinos del bautismo. Su función es ayudar al confirmando a vivir fielmente su compromiso cristiano. Entonces, veo yo que es un requisito importante que tiene como tal este padrino de la confirmación, porque vean ustedes que a pesar de que es claro que la confirmación no es un requisito para el matrimonio, es un requisito que se exige en las parroquias para que se pueda llevar a cabo el sacramento del matrimonio. Ustedes me corregirán, los padres que están acá, me corregirán en esto que yo estoy diciendo con respecto al requisito de la confirmación, por favor. Ustedes me dirán si me estoy equivocando respecto a eso, profe, a que sea. Es, digamos, en cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio, no es esencial, solo se hace como una situación pastoral, por conveniencia pastoral. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, continuemos. Luego aquí tenemos los requisitos para los padrinos para la celebración de los sacramentos en el matrimonio. Entonces dice que se aplican los cánones 1055 a 1165, que es la norma general del matrimonio, y en cuanto a se aplica el canon 1108 parágrafo 1 en cuanto a la forma canónica del matrimonio. Entonces acá me dice que hay una distinción entre testigos y padrinos. Se dice que los testigos de la celebración vienen a ser los padrinos, y que es la figura obligatoria para la validez del sacramento del día del rito. Solo son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco y ante dos testigos. Y los testigos aquí tenemos nosotros que los testigos del expediente son totalmente diferentes a los padrinos. Esos testigos del expediente son aquellas personas que dan fe como tal y que se les indaga cuando se arma ese expediente. Y vean ustedes que
ese expediente también es de mucha responsabilidad y es un expediente que en algunas parroquias se le permite a las secretarias que lo armen. Y eso es un acto, ¿cómo decirlo? Para que no suene como fuerte. Pero para mí es un acto irresponsable, porque ese expediente matrimonial es un expediente que tiene un valor muy grande, porque ahí se pueden sacar muchas verdades y se pueden decir muchísimas mentiras. Y uno como juez lo analiza precisamente cuando está frente a una nulidad matrimonial. Ahí es donde uno se da cuenta cuántas mentiras pudieron haberse dicho al momento de llenar ese expediente matrimonial. Vean ustedes que hay personas que tenían ya hijos y en el expediente eso se ocultó. Era una persona que ya tenía otras relaciones, eso se ocultó en el expediente. Esos mismos familiares que fueron de testigos mintieron. Entonces es una responsabilidad muy grande que el párroco no la puede delegar en la secretaria. No, que vaya llenando el expediente mientras yo bajo, porque generalmente esos expedientes los llenan sobre las 2 de la tarde después del almuerzo. Entonces al párroco se le hizo un poquito tarde, tiene varias parejas y precisamente para alcanzar a adelantar todo el expediente, entonces se le delega esa responsabilidad en la secretaria, lo cual de ninguna manera debe ser así. Bueno, eso en cuanto a esas licencias y a los padrinos. Entonces ya nos dimos a la tarea de la primera parte de presentación. Vamos a proceder en estos momentos a irnos a descansar unos 15 o 20 minuticos, son las 7:16. Vamos a descansar hasta las 7:30, donde ustedes también en estos momentos van a proceder a desplazarse a sus salas. Ya conoce cada uno sus salas, ¿no? Entonces, por favor, se desplazan a las salas y Jessica les va a hacer la repartición del material que ella ya tiene. Ella me ayuda, yo voy sala por sala y vamos mirando qué es lo que le corresponde a cada grupo. Pues es nuestro primer trabajo como grupo y entonces vamos a mirar cómo tratan ustedes de entenderse. La idea era que pudiéramos ir alternando estos grupos y que los fuéramos cambiando. A mí sí me parece interesante que ustedes puedan conocerse. ¿Cuál era mi idea? Precisamente era esa, que ustedes pudieran conocerse y que pudieran ir cambiando de grupos. Pero precisamente para que